del Hospital de Clínicas y les damos la bienvenida a un nuevo seminario académico del Hospital Universitario, en el cual tenemos algunos invitados de altísimo nivel que nos van a acompañar a lo largo de esta mañana. Le voy a dar la palabra a uno de los compañeros. Hola, buen día para todos. Gracias por estar presente de forma virtual y presencial. Bienvenidos a una nueva instancia de seminario académico organizado por la dirección y el comité académico del Hospital de Clínicas. Mi nombre es Eric Alarcón, soy estudiante de la carrera técnico en hemoterapia y conjuntamente con mi compañera Nicole Biller y María Anguita, ambas estudiantes de la carrera doctor en medicina, estaremos oficiando como moderadores en esta actividad. El seminario del día de hoy tiene como título Test diagnóstico para COVID-19 desarrollados en Uruguay, fortalezas y aplicaciones. Estaremos abordando los principales tópicos de estos temas. En el día de hoy tendremos la participación del rector de la Universidad de la República, licenciado Rodrigo Arín, así como también las exposiciones del doctor Sergio Bianchi, doctor Gonzalo Andrés Moratorio y la doctora María del Pilar Moreno. Este seminario fue coordinado en conjunto con el doctor Martín Angulo. Como primera instancia queremos decir de que cada participante tiene 15 minutos para sus exposiciones y que las preguntas serán recibidas por la mesa y serán formuladas al finalizar las exposiciones. Para comenzar, le pedimos que tome la palabra el rector de la Universidad de la República, licenciado en Economía, profesor Rodrigo Arín, a quien agradecemos profundamente su presencia en esta instancia tan importante. De que nada, quiero agradecer la invitación por parte del Hospital de Clínicas en participar en estos seminarios, que son hitos constitutivos de la vida universitaria, seminarios académicos para discutir productos académicos, en este caso de cara a la sociedad en su conjunto. Es la primera vez que me toca estar presente aquí, por lo tanto, aunque sea desde la virtualidad, quiero agradecer la invitación. Veo también a Cristina Turiño, que está presente, en este caso, de participar en este evento y estar en esta mesa de apertura. Permítame simplemente ocuparles 5 minutos de su tiempo, que está destinado a escuchar a Sergio, a Gonzalo y a Pilar, para hacer un breve cuento y una anécdota de lo que ha acontecido con estos temas en el último año. Con Pilar y Gonzalo no nos conocíamos hasta marzo del año 2020. Y en realidad, en marzo de 2020, cuando los uruguayos nos despertamos, el 13 de marzo de 2020, con la noticia que teníamos los primeros casos confirmados de COVID-19 en Uruguay, un grupo de científicos, académicos, que integraban Pilar, que integraban Gonzalo, y un conjunto bastante más amplio también de universitarios, e integrantes de otras instituciones académicas, como el Instituto Pasteur, habían comenzado a transitar el camino a partir de sus redes académicas internacionales, porque la vida académica se construye en redes nacionales e internacionales, para intentar desarrollar un protocolo de diagnóstico del COVID-19 aplicable al Uruguay. La pregunta que se hicieron en aquel momento fue previo a que aparecieran los primeros casos, y eso es parte de la vida académica en general. Lograr de alguna manera adelantarse a algunas circunstancias, y en estos casos yo diría circunstancias dramáticas, que se han hecho aún más dramáticas en los últimos días, y eso es algo que tenemos que lamentar como país. Estos últimos 2 meses han sido claramente trágicos para el Uruguay en general. Pero el 2020, cuando el 13 de marzo comenzamos a tener los primeros casos en Uruguay, teníamos un núcleo de académicos, de universitarios, que estaban en condiciones de desarrollar un protocolo de diagnóstico. Lo hicieron con éxito. Eso le permitió escalar a Uruguay en un momento absolutamente crítico, porque no había disponible a nivel internacional los dispositivos y los kits diagnósticos adecuados para poder tener capacidad de seguimiento de la epidemia razonable en esos primeros meses. Le permitió contar al país con un conjunto de habilidades y desarrollos tecnológicos centrales para afrontar esas circunstancias. Eso vino acompañado de otros procesos, entre ellos el despliegue también de laboratorios de diagnóstico en Montevideo y en el interior del país, una red pública de laboratorios diagnósticos que, nutridos por estos protocolos de diagnóstico primero y kit diagnóstico después desarrollados por estos investigadores,
le permitieron al Uruguay afrontar el 2020 en circunstancias benévolas. Buena parte de los éxitos que tuvimos en 2020 como país se deben y se apoyan en esta lógica, esta capacidad nacional de desarrollar conocimiento aplicado a una realidad concreta y dolorosa como es la epidemia, en base a ciencia básica. Ahí de vuelta las contradicciones en las líneas de demarcación entre lo básico y lo aplicado se diluyen, como sabemos que pasa en la vida universitaria, y son artificiales en general. Buena ciencia básica es aquella que nos permite sostener luego aplicaciones, como son estos kits diagnósticos. Primero el protocolo diagnóstico, luego el kit diagnóstico. Por lo tanto, para mí es un gusto estar presente en esta mesa. Me gustaría estar en una circunstancia donde Uruguay hubiese tomado otras medidas para estar viviendo momentos menos dramáticos como país, pero estoy también convencido que buena parte de lo que ha sucedido en Uruguay, de lo bueno que ha sucedido en Uruguay afrontando la pandemia en 2020, tuvo que ver con la capacidad de científicas locales y la capacidad que las políticas públicas escucharan las recomendaciones de la ciencia. Y también estoy convencido que buena parte de la tragedia que estamos viviendo hoy tiene que ver a que no hemos escuchado como país razonablemente bien a las recomendaciones que provenían del mundo científico y universitario más en general. En este contexto tan dramático, la Universidad de la República mira hacia adelante y está en pleno movimiento, como lo ha estado durante todo el 2020 y lo está estando en el 2021. En otras plataformas, combinando presencialidad y trabajo virtual, combinando seminarios académicos sobre la realidad actual con miradas más de largo plazo. Eso es la vida universitaria. Estamos en movimiento pleno. Ni hablemos del hospital de clínicas y su rol en el proceso también de afrontar estas horas dramáticas que estamos atravesando. Por lo tanto, para mí yo no diría que es un gusto por los momentos que estamos atravesando, pero es profundamente gratificante estar presente en un ámbito como el Hospital de Clínicas, que está recibiendo académicos como Sergio o Gonzalo Pilar, que tuvieron tanto que ver con las capacidades que el país construyó antes del 2020 para afrontar estas circunstancias, y que muestra a las claras por qué apostar con fondos, con persistencia y con seguridad a la ciencia, al desarrollo de nuestros cuerpos científicos, en particular los jóvenes, es clave para el desarrollo futuro del Uruguay. Así que gracias por la invitación al Hospital de Clínicas. Les agradezco el desarrollo del seminario y el esfuerzo que está realizando el hospital en esta coyuntura, en este momento en concreto, y también el esfuerzo de preservar las actividades académicas como estas para seguir pensando en clave de futuro de nuestras sociedades y cómo la universidad y la ciencia en general puede aportar al bienestar colectivo del Uruguay. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerle nuevamente al rector por su participación, y a continuación vamos a tener el placer de presentarles al doctor Gonzalo Moratorio, integrante del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias del UDELAR y del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo, quien expondrá bajo el título Ciencia Básica al Servicio de la Salud Pública. Le damos la palabra al doctor Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Gracias, Álvaro. Gracias, rector, también por las palabras, ya muy gratamente acostumbrados a esas palabras. Pero bueno, la idea de hoy es contarles brevemente un poco de qué se trató. Ahí está. Entonces, ¿de qué se trató un poco esto? Y para eso empezar con lo que fue un poco mi camino científico, muy brevemente, que básicamente soy un producto genuino de la Universidad de la República, de PEDESIVA, en donde hice hasta mi doctorado con quien fue 2 veces decano de la Facultad de Ciencias, soy prorector de Educación, Juan Cristina, y también el profesor de la Cátedra de Inmunobiología en Facultad de Medicina, Otto Pritsch. Luego me voy un año a California, San Francisco, Estados Unidos, en donde paso básicamente las tardes cultivando poliovirus, o sea, de a 5 a 10 litros de poliovirus para entrar en ese laboratorio. Por supuesto, tuve que recibir un booster, otra vacuna más de la polio, para poder extraer genomas de RNA, y la pregunta era entender cuántas mutaciones de forma clara y cuáles de ellas eran beneficiosas y cuáles de ellas eran detrimentales generaba el virus de la polio en un cultivo celular o en un modelo animal murino, en un ratón. Después de eso vuelvo al Uruguay, defiendo mi doctorado, y en 2012 embarco para París al departamento de virología, en donde tengo la suerte de trabajar con gente muy talentosa, y trabajo en gripe, trabajo en chikungunya,
y trabajo en enterovirus humanos, básicamente en Coxsackie B3, de alguna manera para cambiarles el genoma por ingeniería genética y hacer una suerte de vacunas de tipo RNA. Cuando allá estoy hablando de 2012, 2013, 2014, ni nos imaginábamos nada de esto. Vuelvo en 2018 gracias a que la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias me espera, me mantiene un cargo y también con la idea de poder empezar una pequeña escuela de virología transfiriendo estas líneas, y ya a mediados de 2018, 2019, entrábamos en algo que no podíamos imaginar, que era esto. Entonces después contarles cómo termino acá, que esto es un error, todas las historias necesitan un rostro, una individualidad para ser contada. ¿Cómo termino al lado del director de la OMS, o de personalidades como la primera ministra de Nueva Zelanda, o de un virólogo extremadamente brillante que admiro muchísimo, y es con el cual me gusta más terminar al lado, que se llama Anthony Fauci, o el científico chino de Wuhan que reporta la primera secuencia genética del virus? Bueno, porque se necesita una individualidad, pero en verdad esto es trabajo de un grupo, es un trabajo del grupo que codirigimos con Pilar, y que básicamente involucra estudiantes de medicina, estudiantes de ciencias, de forma multidisciplinaria, para empezar a pensar qué podíamos hacer. ¿Y qué fue lo que nos hizo de alguna manera tener relativo éxito? En que la epidemia arranca en la otra parte del mundo, y si miran Uruguay ahí punteado, a marzo del día 10 todavía no habíamos sido golpeados. Entonces lo que pudimos hacer fue realmente tener timing, poder anticiparnos a una situación, y por suerte haber sido escuchados. ¿Por qué haber sido escuchados? Porque nosotros teníamos que convencer a nuestros directores, teníamos que convencer a Cristina, teníamos que convencer a Batiani, luego teníamos que convencer a Arín de que nos apoyaran, porque eran ellos quienes iban a articular con el sector político para dar vida a lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó y por qué puse lo del viaje científico de la formación? Porque esas colaboraciones científicas que uno hizo en su carrera le permitieron en febrero, cuando no había manera de tener una muestra o un material para usar como control positivo y decir, esto que estoy haciendo funciona y por biología molecular puedo detectar el virus, fueron los responsables de que nos enviaron los reactivos que básicamente les pedíamos. Necesitamos esto otro, y en febrero en el laboratorio ya teníamos un sistema que podía detectar al virus. Al mismo tiempo, hablando con esa red de colaboradores de París, que ahora habían vuelto a España, típicos latinos, hispanoparlantes, uno hace esa colectividad, no podían entender cómo miles de máquinas de PCR permanecían ociosas, universidades, academias cerradas, y no eran totalmente redirigidas al sector salud. Y esa fue la idea principal, y creo que fue más valioso que el test y demás. Pero al día 13, como comentaba Rodrigo, se declaran los primeros casos, la emergencia sanitaria, y en el día 17 de marzo, como pueden ver en la slide, y les pido disculpas porque están en inglés, es que nosotros ya tenemos el test funcionando. A este momento lo más importante es que solo habían 4 o 5 protocolos en el mundo colgados en una página de OMS. Y ninguno de ellos había sido siquiera aprobado por las autoridades reguladoras, sean norteamericanas o europeas, inclusive las chinas, porque la epidemia había empezado en diciembre en China. Por lo tanto, lo importante era hacerlo, no importaba cómo, y confiar que uno tenía los controles para creer que lo que hacían no reportaba, por ejemplo, falsos negativos o falsos positivos. Básicamente, esto lo conocen todos, partimos de un hisopado. Lo que hacemos es inactivar el virus, y acá empezaron las primeras grandes discusiones en Uruguay, porque no teníamos bioseguridad nivel 3, la cual estará pronto, muy en breve, en Salto, gracias a los esfuerzos de la Regional Norte y demás, y de la Universidad de la República, pero este virus se tenía que cultivar ahí. Entonces, lo primero era convencer a la gente que podíamos trabajar en cabinas de bioseguridad nivel 2, con determinados cuidados, como terminó haciendo todo el mundo, para inactivar la muestra, luego extraer el material genético del virus, e interrogar el mismo para ver si había amplificación, para ver si había detección. Y esto básicamente es lo que vemos cuando tenemos una muestra negativa o una muestra positiva con el virus. Así se ven los resultados. Pero ¿qué era lo diferente que podíamos hacer nosotros en ese momento? Es que en este momento de la historia, por marzo, inclusive abril, junio, todos los test diagnósticos que habían disponibles, inclusive los de marcas internacionales como Roche y demás, utilizaban más de un tubo, 2 o 3 tubos,
para un único paciente. Y una máquina de PCR tiene generalmente 96 pocillos, en donde si uno utiliza 3 pocillos más los controles por paciente, por corrida podía analizar únicamente unos 30 pacientes, una tercera parte de la capacidad de la máquina. Lo que hicimos fueron estudios para demostrar que, como pueden ver en la slide, 2 genes virales más un gen control, que siempre tiene que estar en el DNA de RNA humano, era posible de ubicarlos en un único tubo y tener resultados, como pueden ver acá en rojo, similares a los resultados que se pueden tener cuando se analiza de forma individual. Entonces, el primer paso fue pasar de algo que era, en nuestra jerga, singleplex a multiplex. Y ese paso, además, involucraba aumentar los tiempos, más bien disminuir los tiempos, aumentar la velocidad para que el test sea eficiente. Por supuesto, hubo que pasar una etapa de ensayo de sensibilidad, de ensayos de especificidad analítica y una validación. Una validación la cual hicimos en forma conjunta con un socio, por decirlo de alguna manera privado, que fue el laboratorio ATGen. ¿Cuáles eran las ventajas de esto? Es que el kit era independiente de cualquier kit comercial, que presentaba alta sensibilidad y especificidad, que era adaptable a todos los equipos de PCR que teníamos en Uruguay, cuando muchos de los suministros que existían únicamente te dejaban utilizar la plataforma si se la comprabas al mismo proveedor. Son plataformas cerradas, como por ejemplo hasta el día de hoy las hay en muchos hospitales, por ejemplo en Maciel y demás, por ejemplo acá en biología molecular, no con el equipo de PCR, pero sí con el método de extracción de RNA en la parte de Ballesté. Y luego que teníamos el potencial de adaptar y modificar nuestro kit en función de futuras variantes. Ya acá estábamos pensando qué tenemos que cambiar por si alguna de las cosas que aparecen no es detectada por nuestro kit. Y es más, muchos de los kits que habían en ese momento y tuvieron que ser modificados porque perdieron la capacidad de analizar algunas variantes. Por suerte el nuestro hasta el día de hoy no. Por último, fue muy importante. ¿Por qué fue muy importante desarrollar la capacidad de testeo? Si voy un poco para atrás, porque fue una debacle, como pueden ver acá. Estados Unidos falló, Europa entero falló. Básicamente, la capacidad de testeo demandaba cuál era la real capacidad de poder confirmar los casos a nivel país. Y lo que evidenció este panorama era que básicamente tenemos a nivel mundial laboratorios de testeo que están no bien financiados, que están desatendidos y una infraestructura que claramente no fue capaz de responder al contagio planetario que hubo. Por lo tanto, el fallar acá nos da subreportes de muertes, nos da subreportes de casos, nos da subreportes de hospitalizaciones y no nos deja controlar la pandemia como queremos. ¿Por qué? Porque básicamente la gran diferencia entre el 2020 y el año en que vivimos, además de que las autoridades nos escucharon en el 2020 y este año claramente creo que no nos escucharon, como lo hicieron en el 2020, es que la estrategia de Tetris, de testear, trazar contactos y aislar, es muy efectiva cuando estamos por abajo de una positividad del 4%, y esa fue posible. ¿Por qué fue posible? Porque todos estos países, y pueden ver de las mejores revistas y las fechas que hay ahí, son de abril y demás, no tenían la capacidad de testeo, y nosotros sí. ¿Por qué? Porque no solo el test fue importante, lo importante fue transformar los laboratorios básicos en laboratorios de diagnóstico. Y acá tuvimos una gran pelea que tiene que ver con chakras y que tiene que ver con lo que son los laboratoristas clínicos o los patólogos clínicos, quienes hacían esto, que realmente nos las hicieron muy difícil y fue muy duro convencerlos, porque nosotros no queríamos venir a ocupar el lugar de nadie ni queríamos hacer de nuestra vida lo que hace la gente que realmente sabe hacer diagnóstico. Pero situaciones como estas requieren medidas como las que tomamos, y en ese momento toda la gente de Pasteur se la saca a la escalera, a los directores les hablan, no entendían nada, hay un miedo bárbaro, estamos hablando de la segunda semana de marzo, y se le dice, muchachos, acá el que se queda empieza a extraer RNA, y no había kits de extracción, porque las fronteras habían cerrado, no había comercialización, no había aviones, no había prácticamente comercio, se hablaba en Venecia de que los canales volvieron a ser transparentes y pasaban delfines, y teníamos que hacer extracción con métodos químicos, métodos que no son los que se usan en diagnóstico. Eso no gustó, pero esa batalla por suerte la dimos y un montón de jóvenes se alistaron. Transformamos todo lo que fue el Pasteur y todo
y gran parte de la Universidad de la República, principalmente en Salto y en Rocha, en laboratorio de diagnóstico, como pueden ver en estas slides, en estas fotos. Pero teníamos el test, teníamos 2 instituciones de investigación con nosotros, pero no era suficiente. Entonces, ¿cómo podíamos aumentar más la capacidad? Acá también hay actores muy importantes, como Luis Barbeito y demás, haciendo nexo y utilizando el desarrollo que teníamos nosotros para ir a pedir fondos al Mercosur, para también utilizar la ANI, pero necesitábamos personas. Las personas fueron voluntariados, fueron meses y meses de voluntariado. Necesitábamos dinero, ya se los conté de los fondos que conseguimos. Y claramente acá empieza lo que a nosotros nos da más orgullo, que es realmente poder hacer que esa idea o que esa visualización de resolver el problema pudiera ser transferida a todo el país. Y acá fue como en el Hospital Maciel, en el Pasteur, en el Instituto Nacional del Cáncer, en el Hospital de Clínicas, se transfiere la tecnología. Todos utilizaban un kit que era gratuito, cuando recuerden que los hisopados siguen siendo la medida más cara, cerca de $100 costaron cada vez, de forma totalmente nos llamaban, nos decían cuántas reacciones necesitas que... y íbamos, entrenábamos cuando era necesario, y pudimos, gracias al esfuerzo de muchísima gente, montar esta red pública de laboratorios, como decía el rector, pero no era suficiente y necesitábamos seguir incrementando aún más. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, esto en verdad es una idea vieja, se usa en veterinaria, también se usan en seres humanos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, para testearlos a los soldados de sífilis, en donde se hacían pools, grupos de muestras, y de esta manera podíamos interrogar muchas muestras en menos tiempo y utilizando menos reactivos. Y de esta manera también utilizamos un sistema de matriz que nos permitía de forma inteligente, no una vez que un grupo de muestras nos daba positivo, tener que abrir ese pool e interrogar uno a una esas muestras que pusimos, sino poder, mediante el uso de matemáticas simple, determinar qué muestra era positiva y directamente confirmarla individualmente sin repetir todas las que estaban en ese mismo grupo de muestras. Esta metodología también fue transferida. Y a este momento, como pueden ver, el incremento de los test fue brutal. 40% fueron realizados por la red pública, e inclusive esto correlacionó de forma muy linda y de forma inversamente proporcional a cómo descendía el número R, el número que nos indica cuán contagioso es un virus, Pudimos bajar el R hasta muy por abajo de 1, y esto fue parte del success. Inclusive hicimos más test que Corea del Sur, cuando también a nosotros se nos miró y se nos dijo, bueno, van a venir equipos y personal de Corea del Sur para hacer esto, o confiamos en lo que tienen. Por suerte confiaron en lo que tenemos. Esto dio lugar a que durante el primer año fue muy difícil pasar de la 4ª generación de contactos, y por eso el Tetris, testear, trazar y aislar, fue muy eficiente. Por último, también pudimos confinar de forma muy rápida a variantes que entraron y que no causaron el problema que causó la P1, porque no hay 1000 kilómetros de frontera seca, pero porque también teníamos las maneras de ir, detectar si era la variante británica que había tomado el control de Europa, confinarla, efectivamente detectarla y seguir adelante. Hicimos un montón de cosas, colaboramos con doctores como Hurtado, como Nin, que hasta el día de hoy seguimos haciendo cosas súper interesantes en el español y admiramos mucho su trabajo. Lamentablemente no tengo tiempo de contar eso, y va a seguir Pini con otra segunda parte, que es cómo cambian las reglas de juego y tiene que ver con la vigilancia genómica en tiempo real que hacemos del virus. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu exposición. Y ahora tenemos el placer de presentarles a la doctora María del Pilar Moreno, integrante del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias del Hogar y del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo, quien expondrá bajo el título Implementación de un sistema de vigilancia genómica en tiempo real para el monitoreo de variantes de SARS-CoV-2. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación, agradecerle a Rodrigo las palabras, que la verdad que siempre es un gusto escucharlo. Y bueno, un poco la idea era continuar haciéndoles la historia de cómo fue, cómo vivimos nosotros y cuál fue el trabajo que hicimos en el marco de la pandemia.
y la idea es un poco contarles un poco cómo fue la implementación de un sistema de vigilancia genómica en tiempo real para poder monitorear las variantes de SARS-CoV-2. Como contaba Gonzalo, la verdad que la historia de la pandemia ha sido la historia de una carrera con obstáculos, o sea, nos hemos enfrentado a diferentes obstáculos que a lo largo del tiempo los hemos intentado superar, diferentes cuellos de botella que hemos ido superando sucesivamente. Y como decía Gonzalo, teníamos los kits que eran gratis y que siguen siendo gratis para toda salud pública. Lamentablemente en algunos hospitales están comprando kits cerrados, pero está bueno saber que nosotros los seguimos proveyendo a todos los laboratorios públicos de forma gratuita, tanto el kit de extracción de ARN como el kit digamos, de detección molecular. También teníamos la red pública de laboratorios, teníamos los recursos humanos formados y teníamos protocolos también para evaluar aguas y superficies, que fueron parte de los trabajos que también estuvimos realizando en el marco de la pandemia. Pero llegó un momento que todo esto no fue suficiente porque aparecieron las variantes. Y ahí quiero detenerme un poquito a entender qué son las variantes para entender cuál fue el trabajo que nosotros hicimos. ¿Qué es una variante viral? Bueno, básicamente las variantes son virus que tienen mutaciones en su genoma que las diferencian del genoma original. ¿Cómo se generan las variantes? Básicamente por el proceso de mutación, que es un proceso natural que el virus genera cada vez que el virus replica su genoma, mete algún cambio. Entonces, ¿qué le puede generar eso al virus? Bueno, le puede generar un defecto, entonces ese virus no va a prolongarse en el tiempo, sino que probablemente se extinga. Le puede generar ningún efecto, y bueno, y el virus queda como está, o le puede dar una ventaja para el virus. O sea, ¿y qué hablo cuando hablo de ventaja? Bueno, que alguna mutación le confiere a ese virus, por ejemplo, una capacidad de transmitirse mejor, o le confiere mayor mortalidad, o le confiere la capacidad de evadir anticuerpos neutralizantes generados o por los pacientes en una infección anterior o por las vacunas. Y cuando vemos eso, primero lo que tenemos son variantes de interés. ¿Qué son las variantes de interés? Son aquellas que parecen tener alguna de estas ventajas, pero no está comprobado. Cuando nosotros comprobamos realmente que estas variantes tienen alguna ventaja, son lo que llamamos variantes de preocupación. Entonces, las variantes de preocupación son para las cuales nosotros tenemos evidencia, ¿tá?, de que son más transmisibles, de que causan más hospitalizaciones, más muertes, y para las cuales los tratamientos y las vacunas son menos efectivas. Al día de hoy, la OMS reconoce 4 variantes de preocupación: la variante británica, la variante sudafricana, la P1 brasilera y la variante india, que recientemente fue incorporada. También la OMS deja libre a los países de que puedan tener variantes de preocupación propias, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene la variante de California, que el CDC la determina como una variante de preocupación. Entonces, ¿qué características tienen estas variantes? Bueno, primero lo de los países surge por el origen, pero lo cierto es que estas variantes no están confinadas en esos países, sino que, como vemos, la variante británica ya está en 114 países, entre ellas tiene una circulación elevada en Brasil y Argentina, por lo cual para nosotros eso es un problema. Y además tienen diferentes cambios que le dan ciertas particularidades, diferentes mutaciones, por ejemplo, a nivel de un aminoácido, el 501, que sabemos que ese cambio hace que aumente la transmisibilidad del virus, porque el virus se adhiere más fuertemente a los receptores celulares. Otra mutación que le permite evadir los anticuerpos, y después tiene algunas falta de parte de los genomas, lo que llamamos de lesiones, que lo que nos sirve es para poder diferenciarlas, o sea, para desarrollar estrategias moleculares que nos permiten diferenciar esas variantes de preocupación de otras variantes que no son de preocupación. Entonces, considerando la situación en la que estamos, la emergencia de variantes y en la alta circulación que hay de estas variantes en la región sudamericana, esto muestra la importancia que tiene la vigilancia genómica en tiempo real para aportar evidencia que sirva de insumo a la toma de decisiones para las autoridades de salud pública. Entonces, en este momento, nuevamente la academia redirigió los esfuerzos a lograr un sistema que nos permitiera hacer esa vigilancia genómica. Y es ahí donde surge la creación de un grupo de trabajo interinstitucional de vigilancia genómica para SARS-CoV-2. Este grupo está formado por más de 30 investigadores de diferentes instituciones, de la Universidad de la República, del Instituto Pasteur, del Ministerio de Salud Pública y del Sanatorio Americano, que trabajamos en conjunto desde principios de marzo en tratar de realizar el trabajo de vigilancia genómica. ¿Cómo es el flujo de trabajo para que se entienda? Bueno, primero que nada, los prestadores de salud envían las muestras a tipificar, a saber, a diagnosticar a los laboratorios de diagnóstico. Ahí tenemos 4 laboratorios de diagnóstico que han trabajado activamente, que son el Instituto Pasteur de Montevideo, el Laboratorio Americano y los laboratorios de diagnóstico de CENUR Salto y del CURE de Rocha.
En estos laboratorios se realiza la RT-PCR, el test que Gonzalo les mencionaba anteriormente, que es para la detección de SARS-CoV-2, y los casos positivos son reenviados al Instituto Pasteur para su análisis. ¿Qué es lo que hacemos en el Instituto Pasteur? Bueno, hacemos la clasificación de variantes conocidas por qPCR. Y aquí nuevamente tuvimos que desarrollar una estrategia que nos permitiera identificar las variantes de preocupación. O sea, hicimos un desarrollo propio que es muy similar y la base química es similar al test común de detección de SARS-CoV-2, solo que en este caso nos va a permitir diferenciar entre variantes de preocupación, y cuando hablo de variantes de preocupación me voy a referir exclusivamente a la variante británica, a P1, y a la variante sudafricana, porque para la India estamos haciendo nuevos desarrollos porque es más reciente. Entonces, hacíamos ese primer screening por PCR, y después, aquellas que considerábamos que eran VOC, cuando hablo de VOC es variantes de preocupación, porque en inglés es Variant of Concern, lo que hacíamos era confirmar por secuenciación, o sea, confirmábamos esas variantes por secuenciación. Y aquellas que resultaban no VOC también las secuenciaban. ¿Por qué? Porque no solo es importante buscar lo que ya sabemos que está, sino también tenemos que saber que eventualmente pueden emerger nuevas variantes en la situación epidemiológica en que estamos, y bueno, tenemos que estar atentos al posible evento de generación de una nueva variante que pueda ser más eficiente, y bueno, y tener esta información con anterioridad. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos desde GTI? Nosotros recabamos muestras entre noviembre del 2020 y mayo del 2021. Al día de hoy tenemos procesadas más de 2.300 muestras, todas por qPCR para variantes de preocupación. Y lo primero que observamos en esta gráfica es, vemos el porcentaje de variantes. En verde vemos aquellas que no son variantes de preocupación, que son linajes habituales. En rojo vemos las variantes de preocupación, y vemos a lo largo del tiempo, entre noviembre y la semana del 10 al 16 de mayo. Y lo que vemos es que semana a semana lo que veíamos en el set de muestras que analizábamos era que había un aumento significativo de la proporción de variante P1 en el set que analizábamos, lo cual llegó hasta un 99% en la semana del 10 al 16 de mayo. Esto obviamente lo que indica es que P1 desplaza las variantes habituales. ¿Por qué? Porque P1 es mucho más eficiente. Y es lógico esperar esta situación. Cuando uno tiene una variante que es más eficiente en transmitirse, probablemente termine desplazando a aquellas que son menos eficientes. ¿Qué pasaba alrededor del país? Bueno, los datos acumulados al 13 de mayo nos daba que el 76% de todas esas 2.300 muestras que analizamos eran P1. Además veíamos que la circulación de P1 estaba extendida en todo el territorio nacional. Ahí volvemos a ver en rojo lo que es P1, en verde lo que son variantes que no son de preocupación. Entonces vemos una circulación extendida en el territorio nacional, sin nexo común, lo que nos estaba mostrando la circulación comunitaria de esta variante. Y seguimos estudiando, y estas, además de qPCR, como les dije, lo que hacíamos era secuenciar. ¿Por qué? Porque para confirmar de alguna manera cuáles eran, si los resultados de la PCR eran correctos, que lo que sí pudimos evidenciar es que había 100% de concordancia entre los resultados de la qPCR para variantes de preocupación y la secuenciación, y además secuenciamos otras variantes para ver qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo primero que vimos? Y esto es solamente lo que quiero que entiendan de esta imagen. Esto es un árbol que lo que nos permite ver son las relaciones genéticas entre las variantes. Solamente quiero que vean lo que está marcado en rosado. Lo que está marcado en rosado son variantes uruguayas. Lo que vemos es que todas aparecen en diferentes lugares del árbol. ¿Qué nos dice eso? Que no son todas iguales, que no hubo un solo ingreso de P1, sino que se estima que hubieran más de 2 introducciones independientes de P1, y que además hay clúster de transmisión local. O sea, ¿qué quiere decir? Que P1 entró y se expandió. No entró solo una vez, entró varias veces. Y obviamente estamos haciendo los estudios de filogeográficos para saber exactamente por dónde entró, pero claramente es por toda la frontera de Brasil. Además, sabemos que P1 fue introducida a mediados de febrero. Y si vemos esta gráfica que se grafica en rojo los casos por millón y está en gris la movilidad, y nos vamos a las fechas que está marcado en gris, que es alrededor de entre el 15 y digamos, las últimas 2 semanas de febrero, que coincide con el ingreso de P1, vemos que hay un aumento de movilidad. Sabemos que es el ingreso de P1 y eso acompaña a un aumento claro de casos. O sea, claramente se dan diferentes circunstancias para estar en la situación en la que estamos hoy. O sea, no solo un aumento de la movilidad, sino también el ingreso de P1 en estas fechas. Además, acá lo que podemos ver son las distribuciones de linajes por semana de diagnóstico,
Y lo que vemos es el porcentaje en las diferentes semanas. ¿Y qué nos permite esto? Como les decía, bueno, ver otras variantes, ver qué es otra cosa de lo que circula en el país, además de P1, y ahí lo que pudimos evidenciar fue el ingreso de C37, que es lo que llamamos la variante andina. En las últimas 2 semanas pudimos registrar 3 casos de C37, los 3 de Canelones, aparentemente sin ninguna historia de viaje. ¿Y qué sabemos de esta variante? Que también es importante. Bueno, primero que nada, que ya está en 15 países. Fue reportada en Perú y Chile a fines del año pasado. No tiene las mutaciones que mostraban las otras variantes de preocupación, pero tiene otras mutaciones que también pueden estar asociadas, como ven la L452Q y la F490S, que pueden estar asociadas a un aumento de transmisibilidad y a la elevación de la respuesta inmune. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? En realidad, que parece tener una transmisibilidad aumentada, todavía no lo sabemos, parece evadir anticuerpos neutralizantes de infecciones anteriores, pero no existen estudios de morbo y mortalidad y no existen tampoco estudios sobre esta variante con las vacunas. O sea, es una variante entonces de interés. O sea, puede llegar a ser una variante de preocupación, puede llegar, pero lo cierto es que lo vamos a ver, y lo cierto es que hoy en día parece haber en la región sudamericana como una batalla entre las diferentes variantes, a ver cuál es la que tiene más fortaleza. De hecho, la variante india ya entró a Brasil, Argentina está en la circulación de la variante británica. Bueno, entonces eso nos va a llegar a ver cuál de todas estas variantes en realidad es la que es más eficiente cuando compitan entre ellas. Estos hallazgos obviamente refuerzan la importancia de mantener este sistema de vigilancia en tiempo real en el tiempo. Creemos que es fundamental mantenerlo y creemos que es una muestra más de la capacidad que tiene el sistema científico de resolver problemas y de adaptarse a las diferentes situaciones a las que nos hemos venido enfrentando a lo largo de esta pandemia. Esta pandemia que al inicio lo vivimos como que fuera una carrera de 100 metros, se nos iba la vida en esas primeras semanas, y lo que terminamos viendo es que terminó siendo más una carrera de fondo, con obstáculos, y bastante complicada, y que claramente esta carrera hubiera sido imposible de correr sin un gran equipo atrás. Y cuando hablo de un gran equipo, hablo de nuestro equipo, del equipo que colideramos con Gonzalo, donde tenemos estudiantes de maestría, de doctorado, estudiantes de medicina, bioinformáticos, bioquímicos, biólogos, y bueno, que realmente, que siempre lo digo, nunca tuvieron un no por respuesta ante cada una de las locuras que les íbamos a plantear, o ante decirle, mañana es domingo, y si tenés algo que hacer, bueno, entonces vamos todos. Y era todos los días estábamos trabajando, y sumado a este grupo, también a todo el grupo de jóvenes que se sumó en todo lo que fueron los equipos de testeo, que fueron al Maciel, que fueron al Hospital Pasteur, que vinieron al Hospital de Clínicas y que montaron todo el sistema de diagnóstico en Pasteur. Y eso realmente, creo que todo esto es mostrar la capacidad que tenemos cuando hay un objetivo común, o si hay un fin común, cómo alinearse atrás de un fin común, se logran los objetivos, y me parece que eso es uno de los grandes aprendizajes que nos tiene que dejar esto. A veces nos cuesta mucho trabajar juntos, un poco lo que decía Gonz, el tema de las chakras, y realmente el potencial que podemos llegar a tener cuando dejamos de lado eso y trabajamos con un objetivo común es infinito. Así que nada, dejar por acá, muchas gracias. Y lo dejo a Sergio. Bueno, muchas gracias, Pilar, por tu presentación, y ahora vamos a pasar a presentar al doctor Sergio Bianchi, integrante del Departamento de Fisiopatología del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República y del Laboratorio de Genómica Funcional del Instituto Pasteur de Montevideo, quien expondrá bajo el título Desarrollo de aplicaciones de una ELISA para la evaluación de la respuesta humoral frente al SARS-CoV-2. Bueno, buenos días. Antes que nada, darles las gracias por esta actividad. Es un placer estar compartiendo este trabajo en un seminario académico de nuestro hospital universitario, y aparte compartir esta actividad con el propio rector de la universidad y también con dos buenos y viejos amigos, no vamos a decir qué tan viejos, pero bueno,
Y lo que les voy a contar yo, básicamente, es un poco el desarrollo de un test más volcado hacia las proteínas y no tanto hacia lo genómico. Y es el desarrollo, la idea es contarles un poco el desarrollo en 3 etapas que hubo de un ELISA, que ahora vamos a ver un poquito a qué nos referimos con eso, y al final discutir con todos ustedes un poco las aplicaciones que pueda tener este test. Básicamente, esta primera diapo, habitualmente en las presentaciones va al final, pero me sirve ponerla al principio porque el dato que les voy a hacer es un poco cronológico. Y también, como lo denominaron los compañeros de genómica, nosotros denominamos a un grupo de 46 investigadores e investigadoras que nos juntamos digamos, en diferentes etapas formativas también. Allá por la primera reunión de este grupo fue el 26 de marzo de 2020, o sea, unos días después del diagnóstico de los primeros casos en el país. Y la preocupación era, bueno, ¿qué podíamos hacer esos 46 o más investigadores e investigadoras que teníamos diferentes tipos de formaciones, veníamos de diferentes palos de la ciencia, a ver qué podíamos aportar en lo que se venía o lo que pensábamos que se iba a venir? Se formaron en este grupo de trabajo 4 grupos, uno que se centró en el manejo de la seroteca, de formar una seroteca con sueros negativos pre-pandemia y sueros positivos de los primeros, tratar de buscar los primeros pacientes diagnosticados con COVID-19. Otro grupo de personas se dedicó, y investigadores se dedicó a la producción de antígenos, otros a los inmunoensayos, al desarrollo y implementación de inmunoensayos, o sea, del ELISA propiamente dicho. Otro grupo fue analizando la bibliografía. En aquella época todo corría muy rápido, había mucha actividad, no había prácticamente tiempo de leer, y este grupo verdaderamente nos apoyó muchísimo porque los compañeros de ese grupo, digamos, se dedicaban a leer todo lo que se producía, que era muchísimo, y nos transmitían en qué iba la cosa. Y por supuesto, aunque no investigadores, fue fundamental el apoyo administrativo, de compras, de logística, de mucha gente más que intervino. O sea que esas personas venían de 7 instituciones, básicamente servicios de la UDELAR y del Instituto Pasteur. Funcionó coordinándose en reuniones por Zoom una vez por semana de 2 o más horas, y después cada grupo trabajó independientemente durante la semana. Y así fue como comenzamos el trabajo. Esto le traje simplemente para hacer acordar o acordarnos en conjunto qué es un ELISA. Y básicamente lo que es un ELISA es tener un antígeno, que en este caso puede ser una proteína del virus, del SARS-CoV-2, un antígeno pegado a la base de un pocillo de reacción. Luego se le incorpora suero de un paciente, y en caso de que tenga anticuerpos específicos contra ese antígeno que nosotros pegamos en el fondo, se va a producir la reacción antígeno-anticuerpo, y ese anticuerpo del paciente va a quedar firmemente unido al antígeno. Luego le agregamos a ese pocillo de reacción un anticuerpo que está unido a una enzima, y hacemos una reacción enzimática que genera un color. Entonces, en caso de que haya anticuerpos en el suero del paciente específicos para el antígeno viral, va a generarse un color, ¿sí?, en ese pocillo. Eso es básicamente la idea con la cual partimos y la cual nos basamos para desarrollar el ELISA. Entonces, el tema es qué antígeno usar.
Acá tenemos un esquema, les voy a pedir que no se detengan en la letra chica, un esquema de un virus, un virión de SARS-CoV-2, donde está la proteína espiga o spike, ¿sí? Que está mejor representada acá. La spike es un trímero, o sea, son 3 péptidos iguales que se unen para hacer funcionalmente la unión al receptor, el AC2 de las células, de nuestras células, ¿sí? Y básicamente lo hacen por este sector, que esto es amplificado, que es el RBD, que no es el RBD, viene de dominio de unión al receptor, ¿sí? Y en esto les pido atención, mayor atención, porque es lo que vamos a usar después en el desarrollo del ELISA en que trabajamos. Entonces, ¿por qué se eligió RBD? Básicamente por los contactos que Gonzalo decía que había digamos, en la Academia Nacional y que decía el rector también al comienzo de esta actividad. La importancia de esa conexión internacional nos permitió acceder a un vector, a un plásmido, ¿sí? que tenía el profesor Florian Kramer, que trabaja en Mount Sinai, en Nueva York, donde ellos tenían un plásmido, no es otra cosa que una secuencia de ADN, ¿sí? que codifica justamente para el dominio RBD, para el dominio de unión al receptor de la proteína spike. Ese ADN se introduce en células, en este caso células de mamífero, y se utilizan las células como si fuera una fábrica de proteínas. Eso fue lo que se hizo. El plásmido nos llegó a través de otra colaboración con la doctora Gabarnik de Buenos Aires, el domingo 29 de marzo, ¿sí? El mismo 29 de marzo los compañeros de producción de proteínas ya comenzaron a trabajar, y en 2 semanas tuvieron la proteína expresada, purificada, y digamos, se corroboró que era la proteína de interés, o sea, el RBD, por espectrometría de masa, ¿sí? Y este fue un día importante para el laboratorio, porque el sábado 18 de abril tuvimos el primer resultado positivo, pegando ese RBD producido por nosotros, o por nuestro grupo, lo pegamos en una placa de ELISA y utilizamos sueros negativos y positivos por duplicado, que es lo que se muestra acá, y vemos cómo en los positivos, estos son diferentes concentraciones, utilizando diferentes concentraciones de RBD pegada en el pocillo, y vemos cómo los negativos dan translúcido, y los positivos, los primeros pacientes, los cuales accedimos a su suero, daban positivo. Eso fue un impulso para continuar por el camino, porque vimos que nuestro proto-ELISA, por llamarlo de una forma, podía darnos buenos resultados, ¿sí? Por supuesto que esto fue lo primero y se siguió trabajando mucho. Lo que se muestra acá es básicamente la comparación después de una larga puesta a punto, larga de algunas semanas nomás, ¿no? Pero de arduo trabajo. La puesta a punto final, lo que se muestra son 90 sueros negativos y 90 sueros positivos de pacientes confirmados por PCR, portadores de COVID-19 ya recuperados. Y lo que vemos acá es la comparación de nuestro test de ELISA, ¿sí? Comparado con 2 test comerciales, uno bastante usado internacionalmente, el Euroimmune, y otro DRG. La diferencia entre estos es que uno utiliza, en lugar de utilizar spike pegada como antígeno en la placa, el DRG utiliza la nucleocápside, otra proteína del virus SARS-CoV-2, y Euroimmune utiliza una parte de un poco más grande de la spike que nosotros, la fracción, el dominio S1 de spike. Pero lo que nos interesa mostrarles es la especificidad. Nosotros logramos en nuestras manos una especificidad del 100%, al igual que Euroimmune, pero
logramos identificar algún paciente más como positivo si lo comparamos con Euroimmune. Llegado a este punto, la idea de nuestro grupo siempre fue tratar de desarrollar una herramienta que pudiera ser usada en la cancha, digamos, en la clínica, ¿sí? Claramente nosotros no teníamos la capacidad de, digamos, escalar este ELISA, con el cual estábamos bastante contentos, y fue que en 15 de mayo se abre un llamado de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de la ANI, a Proyecto Desafío, que iba a durar 2 meses, llamando al desarrollo de kits para serología, para medir anticuerpos en pacientes COVID positivos, ¿sí? Entonces ahí es donde se realiza un consorcio entre la UDELAR, el Instituto Pasteur y la empresa ATGEN, y finalmente el 28 de julio se logra presentar en sociedad, digamos, este kit, ahora en formato kit, ¿sí? ELISA que... y bueno, y ahí parecía que habíamos cumplido con una etapa, pero mientras nosotros poníamos desarrollamos y poníamos a punto ELISA, los compañeros de producción de proteínas siguieron trabajando, los integrantes de ese grupo interinstitucional. ¿Por qué? Porque fueron o probaron tratar de producir el mismo RBD, o sea, la misma proteína, el mismo antígeno que nosotros estábamos usando, pero producidos en células de insecto y no en células de mamífero. No voy a entrar en esto, pero las células de insecto, estas son células S2 de Drosophila, tienen algunas ventajas con respecto a la producción de proteínas en células de mamífero. Una es la facilidad de crecimiento de las células, otra es el rendimiento en cantidad de proteína, en cantidad de antígenos que genera, con lo cual nos beneficiaba verdaderamente. Se produjo esta proteína, entonces la misma proteína en otras células, y se logró, digamos, esa segunda etapa, que decía la segunda etapa de las 3 que les iba a contar hoy, realizar o desarrollar el kit utilizando este nuevo antígeno, que en realidad es el mismo pero producido en otro sistema, ¿sí? A lo que llamamos el ELISA 2.0, digamos. ELISA 2.0 básicamente siguió comportándose muy bien con los controles siempre negativos. Acá aumentamos la cantidad de positivos, y lo que se muestra en este gráfico es básicamente los controles negativos por debajo del cutoff, que muestra la línea punteada. Esta última parte de la gráfica es lo que nosotros consideramos los verdaderos positivos, por llamarlo de alguna forma en una jerga interna. ¿Por qué? Porque eran muestras de pacientes que venían confirmados por PCR como SARS-CoV-2 positivos por PCR, pero aparte eran positivos por un kit serológico, el Euroimmune, que ya les había comentado. ¿tá? Para nosotros entonces tenían la positividad de la PCR y la positividad del test serológico, con lo cual eran doblemente positivos. Usando nuestro kit, todos los pacientes doblemente positivos los identificábamos como positivos, pero aparte identificábamos algunos otros pacientes que tenían una PCR positiva también como positivos utilizando nuestro. O sea que también mejorábamos, manteniendo la especificidad del 100%, mejorábamos bastante la sensibilidad con este ELISA 2.0. Podríamos habernos quedado tranquilos de que estábamos contentos, muy contentos con este resultado, pero nos empezamos a dar cuenta de algo mientras hacíamos esta digamos, segunda etapa de desarrollo. Y era que nosotros, si medíamos un ratio dentro de la placa de ELISA, esa como la placa que les mostré anteriormente, el ratio entre la densidad óptica, o sea, la intensidad de color que se generaba en un pocillo proveniente del suero de un paciente, y relacionábamos esa intensidad de color con la intensidad de color de un calibrador interno de la placa, a eso llamamos ratio SCO,
¿sí? Nos dimos cuenta que cuanto más intenso la cantidad de color, ¿sí? Más positivo era ese ratio, por supuesto, y probablemente más cantidad de anticuerpos hubiera. ¿Ah? Entonces, básicamente lo que comenzamos a pensar es en un ELISA cuantitativo. Hasta ese momento, esto fue segundo semestre del año pasado, hasta ese momento los ELISAs cuantitativos no eran muy frecuentes, no había mucho como para comprar comercialmente, y fuimos hacia eso. Y básicamente la tercera etapa que desarrollamos fue justamente el ELISA cuantitativo. El ELISA cuantitativo está relacionado, en esta gráfica se muestra la relación de ese ratio que le hablaba con unas unidades, BAU es Binding Antibody Units por mililitro. Entonces, ¿por qué? Porque hay todavía un problema de que todos los kits diagnósticos serológicos definen un ratio, definen una medida de densidad óptica, pero que no es comparable un kit con otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco no existían unidades internacionales. Estas unidades BAU por mililitro fue algo que desarrolló la OMS y que vendió estos calibradores. Entonces, nosotros en cierta forma lo que hicimos es transformar nuestro ratio en unidades BAU y un paso más todavía, directamente no el ratio, sino la intensidad de color que daba el pocillo relacionado ahora sí con unidades internacionales. Entonces, con esto, y el tercer y último desarrollo de este ELISA fue que logramos tener un ELISA cuantitativo que nos parece que puede ser muy importante en lo que se viene. Este ELISA cuantitativo entró en el día de ayer a ser evaluado y aprobado por el Departamento de Laboratorios de Salud Pública, así que es una noticia bien fresca que les estoy brindando. Ahora bien, el tema de la pandemia evoluciona muy rápido y hace exactamente una semana la FDA sacó una recomendación en la que, por la negativa, no recomienda medir anticuerpos o utilizar los test de anticuerpos en personas individuales con la intención de ver inmunidad o protección contra el COVID-19, y sobre todo en aquellas personas vacunadas. Más allá de que sea la FDA, es algo que tenemos que digamos, pensar, y estoy entrando en la segunda parte y final ya de la aplicación de este tipo de test, que creo que es una etapa donde, más allá de nosotros, es digamos, los clínicos, los que están con los pacientes, los laboratoristas, los infectólogos, que van a tener que también empezar a involucrarse en esta discusión y ver hasta dónde se llega. ¿Cuáles son los puntos a considerar que dice la FDA para aplicar estos test? Primero, que hay que distinguir entre inmunogenicidad y protección, ¿sí? La inmunogenicidad nosotros la podemos medir midiendo, por ejemplo, la respuesta humoral frente a una vacuna, por ejemplo, ¿sí? Pero hay que considerar que no estamos midiendo toda la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo la respuesta celular. ¿Ah? Por supuesto que la respuesta celular es bastante más difícil de medir en poblaciones grandes, bastante más cara de realizar, o sea que la respuesta humoral tiene que ser o debería ser una herramienta fundamental para medir inmunogenicidad. Pero la otra contra que tenemos, aún, esto no va a ser por mucho tiempo, probablemente en un par de meses esto ya deje de ser real, ¿sí? Pero hoy en día no existe un correlato inmunológico. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos correlacionar el nivel de anticuerpos
específico de una persona y decirle usted está o no está protegido contra una infección o una reinfección de SARS-CoV-2. Entonces, esas son unas limitantes que hay que considerar cuando estamos pensando en la aplicación de estos test serológicos. Y segundo, ¿qué test utilizar? Como les dije, hay algunos kits que usan, como nosotros, parte de la spike, de la proteína spike del virus, ya sea solo el RBD o parte de la spike o toda la spike, pero hay otros que usan nucleocápside, ¿sí? Que es otro componente como el DRG que les hablaba hoy más temprano. Entonces, hay que tener cuidado también y ser consciente de que cuando uno va a medir una respuesta de anticuerpos contra una proteína del virus, ¿sí? Se tiene que considerar que la producción de anticuerpos que va a hacer el sistema inmune de aquella persona que recibe la vacunación va a ser contra el componente de la vacuna. En el caso de que, por ejemplo, yo vacune con Pfizer, que es, solamente tiene mensajero para Spike, y yo voy a evaluar la respuesta inmune humoral con un test que tenga nucleocápside pegada, claramente esa persona no va a tener anticuerpos contra la nucleocápside, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca su sistema inmune vio la nucleocápside, ¿sí? Entonces voy a tener que utilizar una ELISA que tenga la o parte de la spike. Nucleocápside, por ejemplo, podría sí ser útil para discriminar entre una infección natural en pacientes inmunizados con vacunas ARN mensajero para spike. ¿Por qué? Porque si me da positivo, como yo sé que la vacuna no contiene nucleocápside y sí el virus, puedo diferenciar o decir que esa paciente vacunada, ¿sí? O esa persona vacunada, agregó o antes o después de la vacunación una infección. Pero también lo que dice la FDA, y con esto voy terminando ya, es que más allá de no considerar en la realización de test personales o por personas, aún en aquellos vacunados, lo que sí alienta es al estudio utilizando este tipo de test serológicos a el desarrollo de proyectos de investigación en poblaciones particulares. Y les quiero contar para terminar dos proyectos grandes que se están llevando a cabo utilizando este test que coordina la sección de epidemiología del MSP, uno en personal de salud, en una segunda etapa. Ustedes saben, o tal vez algunos sepan por lo menos, que se realizó una primera etapa previo a la vacunación de personal de salud, donde aproximadamente intervinieron 20.000 personas. Eso se está, digamos, los datos, eso fue utilizando las versiones previas de nuestro kit, ¿sí? Y la idea es repetir esa misma, digamos, estudio en esas personas, pero ahora post vacunación. Y por otro lado, lo que está haciendo también y le interesa al Ministerio es qué pasa con la respuesta a vacunas en la población general. La idea es formar diferentes grupos de personas por rango etario, por vacuna utilizada, y hacer un seguimiento evolutivo, 14 días post segunda dosis de vacuna, a los 3 meses, 6 y 9 meses, y ver ahí niveles de respuesta humorales a diferentes tipos de vacunas según edad. Pero no solamente están esos dos proyectos grandes, diríamos, sino que hay proyectos especiales en grupos de pacientes de riesgo, que esos proyectos están llevándose adelante en forma descentralizada, pero coordinados entre ellos, ¿sí? Y son un listado que les traigo acá, que capaz que hay algún otro, ¿sí? Pero son proyectos que algunos están bastante encaminados, otros están comenzando a desarrollarse, y la idea es, en estos grupos de pacientes trasplantados renales, hepático, en pacientes en lista de espera de trasplante, pacientes con nefropatía lúpica u otras enfermedades autoinmunes, en diálisis crónica,
mujeres embarazadas, en enfermedades oncológicas o hemato-oncológicas. Bueno, ver también la respuesta en esos grupos especiales de pacientes, muchos de ellos con un sistema inmune comprometido, ¿sí? Ver si las vacunas tienen un efecto en generar una respuesta o no, y también evaluarlo en el tiempo, a los 3, 6 y 9 meses, y ver, esto le interesa, más allá que no lo coordine, el Ministerio está al tanto de esto y le interesan mucho los resultados. ¿Por qué? Porque esto probablemente también ayude a saber si hay que agregar una nueva dosis a estos pacientes, una tercera dosis, si se pueden realizar usos cruzados de diferentes vacunas, o sea, pacientes que fueron vacunados con Sinovac, que puedan en una tercera dosis recibir Pfizer, etcétera, etcétera, ¿sí? Y para terminar, volver a lo del principio, una cosa que decían Pilar y Gonzalo, creo que nosotros también lo vivimos y lo aprendimos. Esto se desarrolló bastante rápidamente para lo que es un estudio, y ese rápido desarrollo de un test serológico fue debido a que funcionamos un poco distinto a como estamos acostumbrados en investigación. Y ese funcionamiento distinto fue que se juntó mucha gente de muchos lados distintos, con muchas habilidades distintas, con muchas formaciones distintas. Nos juntamos para resolver un problema. Y eso es algo que creo que nos deja, digamos, de enseñanza de esta pandemia. Una de las buenas enseñanzas que nos deja es que, de la misma forma que resolvimos este problema, la generación de un test serológico para uso en la clínica médica, ¿sí? Hay muchísimas decenas de otros problemas que tiene el país que se pueden encarar de la misma forma. Y lo segundo que les quiero decir es que esto se logró también porque, al igual que decía Pilar, creo, había en el país y hay en el país una formación en recursos humanos muy buena. Hay, digamos, también capacidades tecnológicas como para llevar adelante buena ciencia, ¿sí? Y lo que muchas veces falta es un apoyo financiero o económico para desarrollarlo. Nosotros lo tuvimos, por suerte, y eso permitió hacer esto que les contaba anteriormente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los expositores y también al rector por su participación. Y ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas. Para las preguntas, si alguien de los presentes tiene alguna, y también vamos a leer las preguntas del chat. Yo quería nuevamente agradecer a los 4 expositores, y antes de pasar a las preguntas, esto no es una pregunta, es más una reflexión nomás, y un poco siguiendo con la línea que decía Sergio, es qué hubiera pasado en Uruguay si la universidad no hubiera esperado a Gonzalo cuando se fue a Europa, o si no hubiéramos tenido gente capacitada para hacer todo este proceso, o si la universidad no se hubiera descentralizado para tener otros centros fuera de Montevideo, o no hubieran estado los equipamientos, ¿no? Digo que esto que estamos viendo hoy es producto también de lo que se hizo mucho tiempo antes, ¿no? Y bueno, y ahora sí, dar paso a las preguntas. No sé si acá alguno de los asistentes, o pasamos a alguna de las preguntas. Muy bien, bueno, vamos a pasar a leer la pregunta de Agustina Silva, que dice: quería saber el impacto de la aparición de nuevas variantes sobre las vacunas que se están implementando en nuestro país. No está dirigida a nadie en particular, así que puede tomar la palabra cualquiera de los expositores.
Bueno, en realidad, con respecto a las vacunas, lo que sí se ha visto y lo que estamos observando es lo que pasa en otros países que están administrando las mismas vacunas que nosotros. Lo que se ve es que si bien las vacunas pierden un poco de potencial para frenar a estas variantes, siguen siendo efectivas. O sea, al día de hoy, todas las vacunas disponibles son efectivas para alguna de las variantes que están circulando, por lo cual en principio no debería ser un problema. Además, un poco lo mismo que hablaba Sergio. O sea, nosotros siempre estamos hablando de anticuerpos neutralizantes y la respuesta inmune es bastante más que los anticuerpos neutralizantes. Tenemos todo lo que es la respuesta inmune celular, que también no está siendo evaluada. Y si vemos los resultados, por ejemplo, lo de Chile, que está dando Sinovac y tiene P1, vemos que Chile está obteniendo buenos resultados con la vacuna. Entonces, en realidad, en principio, no debería ser un problema y eventualmente siempre está la posibilidad de lo que se ha hablado de un tercer booster o de una nueva reformulación de la vacuna, o quizás como sea el plan de vacunación de la gripe, que anualmente nos tengamos que vacunar con una nueva reformulación dependiendo de las variantes que estén circulando. En principio, no está siendo un problema, por más que pueda bajar un poco la eficiencia de las vacunas. La única herramienta que tenemos hoy en día para frenar la pandemia es vacunarnos, y las vacunas siguen siendo la mejor opción. Bien. Esta próxima pregunta es para el doctor Gonzalo Moratorio, que Sofía Pisolón pregunta. ¿El paso a múltiplex es un método que ya se ha probado previamente con otros kits diagnósticos? Sí, es un método que se probó con otros kits diagnósticos, se utiliza en diferentes, por ejemplo, para diagnosticar diferentes infecciones virales, HIV, por ejemplo, muchas veces se utilizan 2 genes del virus. Acá la idea era tener una señal. Imaginemos que cada vez que interrogamos la muestra a un paciente, se prenden colores, y necesitábamos 3 colores distintos. El color para el gen 1 del virus, para hablar a la audiencia amplia que tenemos y no ser técnico, otro color para el gen 2 del virus, de manera de ratificar que hay 2 lugares diferentes que detectan al virus, y otro color que diga sí, también detecto un gen humano constitutivo. ¿Por qué? Porque si no detecto el gen humano constitutivo y no detecto el virus, lo que quiere decir es que la extracción del material genético salió mal. Y no le puedo decir a esa persona, sos negativo, porque capaz que es positivo, siempre el gen humano tiene que dar positivo. Y todo eso tiene que pasar en un único tubo, para poder aumentar, siempre nuestra idea fue aumentar la capacidad de testeo. Y ya aprovecho un segundo porque quería comentar algo de lo que dijo Sergio, que está buenísimo, y es que de la parte de la FDA, y no recomendar específicamente hacer ELISAs para saber, más allá de que es una aproximación, por algo lo usás en todos esos cohortes y demás, que se encontraron pacientes que se recuperaron del COVID y no tienen anticuerpos. Y acá es cuando entra al juego todo lo que decía Sergio, esa inmunidad celular, y principalmente las células T, que han sido las grandes olvidadas y que todos nos medimos por anticuerpos. Y las células T, para también ser bastante directo, son estas células inmunológicas que tienen como función ir y matar los patógenos o matar las células infectadas por patógenos invasores. Y que también contribuyen a la memoria de largo plazo, porque pueden estar años circulando en el torrente sanguíneo. Y que además, tal vez, como tuvimos SARS y MERS hace 20 años, hace 21 y 10 años el otro, pueden existir inclusive células T que reconozcan determinados motivos de estos 2 virus que eran primos hermanos, de este SARS-CoV-2, que de alguna manera hayan funcionado también en esas poblaciones asiáticas donde hubo esas epidemias, y protegido mejor a esos individuos. Pero existen individuos recuperados sin anticuerpos. Sofía Pisonón pregunta al doctor Sergio Bianchi: ¿podría haber fallas en el uso de RBD en los LISAs si se trata de identificar de nuevas variantes? Gracias. Sí, no sé bien a qué se refiere con fallas.
quien pregunta, pero nosotros lo que vemos comparando con otros test serológicos es realmente que nuestro test es muy confiable. Nosotros estamos muy convencidos del test que desarrollamos y creemos que es muy bueno. Más allá de, por supuesto, como decía Gonzalo recién, yo no me quise detener por falta de tiempo, pero en las gráficas se mostraban algunos positivos que estaban por abajo de cutoff, o sea, que nos daban negativo, o sea, pacientes confirmados, PCR positivos con COVID-19, que les vamos a medir anticuerpos si no tienen. Es una mínima parte, eso ya está reportado ampliamente en la bibliografía, nosotros también lo encontramos. Pero más allá de eso, yo no le encontraría fallas, hay que ver vuelvo a repetir a qué se refiere, pero de hecho la RBD o utilizar el RBD, el dominio de unión a receptor, tiene otra ventaja que, como decía en la presentación, es por donde la spike se une al receptor, al AC2 de nuestras células, y sin esa interacción no va a entrar a la célula, no va a infectar a nuestras células, ¿sí? Y hay muchísimos en la respuesta inmune, hoy sabemos que hay muchísimos anticuerpos que se dirigen contra ese sector de la spike, porque es uno de los sectores más expuestos, además de la proteína. Entonces, fácilmente se pueden generar anticuerpos que, como decía Gonzalo, muchos de ellos son neutralizantes, y esa es otra ventaja respecto a utilizar la RBD. Hay una correlación bastante buena, esto reportado por la literatura también, entre positividad de ensayos utilizando RBD con anticuerpos neutralizantes en ese mismo paciente. O sea que hay una cierta correlación Y la segunda parte de la pregunta, creo que en cuanto a las variantes, es algo que estamos trabajando en el grupo también, que se está trabajando en cuanto a las variantes, pero no a nivel genómico, sino a nivel proteico, y ver digamos, qué se puede hacer. Pero eso está en sus inicios y claramente, pero bueno, capaz que en unos meses tenemos algo para decir. Dos dudas. Una, si existe alguna forma confiable de medir, de evaluar respuesta celular, como para ajustar los planes de vacunación de acuerdo a la suma de las dos respuestas. Y la segunda, que yo veo que la estrategia, que creo que fue muy inteligentemente hecho así, estuvo enfocada a detectar grandes cantidades, es decir, que pudiéramos resolver problemas en cantidades importantes de pacientes. Hoy creo que la situación que tenemos en las puertas de emergencia es la posibilidad de rápidamente conocer si un individuo es o no positivo para tomar decisiones con respecto a qué áreas lo podemos destinar, en qué condiciones lo tenemos que operar, qué estudios, cómo va a ingresar en los estudios. Eso, ¿cuál sería la estrategia mejor, de acuerdo a la visión de ustedes, para estudiar los casos individuales en el menor tiempo posible, ¿no? Estoy hablando de tiempo en cuanto a horas, ¿no? En cuanto a la respuesta celular, sí hay posibilidades de medir la respuesta celular. Lo único que tiene limitaciones en cuanto a dificultades técnicas, costos, y la cantidad de muestras que se pueden procesar en paralelo. El ELISA cuantitativo, nosotros está, digamos, armado como para hacer 80 muestras en simultáneo, y técnicamente
la respuesta celular se puede medir, hay varias formas de medirla, una es por citometría, y se pueden ir a buscar diferentes tipos de poblaciones, por ejemplo, poblaciones de memoria, específicas para, por ejemplo, para RBD, o poblaciones T también, y ver la funcionalidad de la población T. Por ejemplo, tomar células provenientes de una persona, enfrentarlas con la RBD, el linfocito T tiene receptores específicos, y aquellos linfocitos que sean específicos para RBD, cuando uno los enfrenta in vitro, se van a activar, van a empezar a producir interferón, por ejemplo, y uno midiendo el interferón sabe qué cantidad de células específicas para RBD, por ejemplo, del virus, había en la muestra. O sea, y estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que habría, al menos en una parte de estos proyectos de investigación que se están llevando adelante, en alguna parte de esas personas o de esos pacientes, hablando de los proyectos de pacientes, habría que hacer, digamos, el esfuerzo por medir esa parte, porque, como decía Gonzalo, nos estamos quedando con una parte importante de la película. Si utilizamos solo ELISA, nos estamos quedando con una parte importante, pero no con toda la película, y hay que ver esos que dan negativo, que no desarrollan anticuerpos, o aún aquellos que desarrollan anticuerpos, pero es probable que esos anticuerpos se empiecen a caer. Si cuando desaparezcan esos anticuerpos, queda la inmunidad celular. Y si queda la inmunidad celular, es una persona que probablemente siga protegida. Eso lo vamos a saber también en el futuro, ¿no? Y no sé si la otra parte. Bueno, con respecto a los test rápidos, a los test de antígeno, en realidad los test de antígeno son una herramienta que viene como a complementar a lo que son la evaluación por PCR. Lo que tiene de bueno es la rapidez y además que uno lo puede llevar a campo. Yo creo que lo que está bueno es poder llevarlo a las policlínicas barriales o mismo a las emergencias para evaluar a un paciente instantáneamente. ¿Cuál es el problema? Es que si da positivo, ya tenés el caso positivo; si da negativo, el gol estándar sigue siendo la PCR. Entonces, claro, los test rápidos lo que tiene es que si da positivo, es positivo seguro, y sobre todo está indicado para personas sintomáticas para poder descartar que los síntomas que tiene ese paciente sean por SARS-CoV-2. Esa es la función de los test rápidos, o sea, hacerlo y aislar enseguida aquellos que son positivos. El problema de los negativos es que habría que hacerle una PCR para poder confirmar. Con respecto también a los test rápidos para valorar respuesta inmunohumoral, hay también las tiras reactivas que se llaman, o inmunocromatografía. Como todo test diagnóstico, absolutamente todos, tienen sus pros y sus limitaciones. Los pros de estos test son justamente la rapidez, es decir, en 15 minutos uno sabe el resultado. Las limitaciones, por lo menos en el caso de los serológicos, para ver anticuerpos en la muestra que se está testando, es que la sensibilidad de esos test es menor a la de ELISA habitualmente. Entonces podemos tener falsos negativos, como es el caso de los antigénicos también. Y lo otro es algo que yo decía al pasar en la presentación también, y es que muchos de esos test utilizan como antígeno, el funcionamiento es bastante parecido al ELISA también. Es decir, hay antígenos inmovilizados a los cuales se van a unir los anticuerpos. Y muchos de esos tests usan nucleocápside como antígeno. Entonces, cuando uno va a evaluar una respuesta de un paciente inmunizado con Spike, con Pfizer, por ejemplo, y si utiliza el test con nucleocápside, le va a dar negativo también, aún teniendo anticuerpos contra el virus, ¿sí? Porque estoy midiendo anticuerpos contra los cuales nunca va a aparecer una respuesta. Ahí hay que, me parece que a nivel clínico, valorar y evaluar la gente que está, digamos, en esos lugares, cuáles son los pros, cuáles son las limitaciones, y ver qué aporte le puede dar al manejo concreto de un paciente, ¿no? Bueno,
Bueno, por suerte tenemos muchas preguntas, pero por una cuestión de tiempo vamos a hacer un par más. Diana Suárez pregunta, ¿hay algún proyecto de tener un laboratorio con seguridad nivel 3, también con alguna sede en Montevideo para avanzar en investigación y minimizar el tiempo en las investigaciones y sus posteriores aplicaciones? No está dirigido. Hasta donde yo sé no lo hay, y es un debe, y es algo a lo que habría que enfocarnos ya e invertir, y por parte, creo yo, de autoridades nacionales. Si hay algo que este contexto nos dejó, es que en este momento potencias como Francia, como Estados Unidos, e inclusive países relativamente prósperos, pero con una historia de déficit y una problemática grande como España, lo que han hecho, que han sido además países muchísimo más afectados al día de hoy por este contexto sanitario que el nuestro, es invertir ya de forma significativa y proyectar esas inversiones en los próximos 5 años en ciencia y tecnología, porque claramente es la manera de enfrentar no únicamente emergencias, sino ponerle ciencia a cada actividad que hacemos, cómo la mejoramos, cómo la hacemos más sustentable, cómo la hacemos más eficiente, cómo la hacemos más amigable con el medio ambiente, en todo. Y claramente un laboratorio de seguridad nivel 3, creo que es urgente tener uno en Montevideo. Estamos hablando de una inversión que creo que al día de hoy no debería superar poco más de $500,000, que a nivel país no me parece algo relativamente caro para piensen en bacterias multiresistentes, piensen en un montón de problemáticas que tenemos en los hospitales en el día a día, y realmente nos daría otro andar. Hoy en día, imagínate un montón de dispositivos que son probados en escuelas para purificar aires, en ómnibus, en transporte público, que nosotros podemos acercarnos de forma aproximada a decirles, sí, ponemos genomas sintéticos del virus, RNA sintético del virus, lo filtramos y disminuye en tanta proporción, pero no podemos hacer el experimento de decir, pongo virus, lo paso por ese filtro de aire y ahora veo la infectividad realmente, cuánto perdió en capacidad de replicar en un cultivo celular, porque eso no lo puedo hacer porque no tengo un laboratorio de seguridad. Es fundamental. Bien, Silvina Rossi pregunta, en relación al pienso que propone Sergio sobre la medida de anticuerpos y la posible protección inmunológica alcanzado con infección natural o vacunación. También habría que tener presente que pueden haber anticuerpos con valor protector que reconozcan otros epítopes fuera de la región RBD de Spike, sobre todo a nivel de mucosas, impidiendo la invasión del virus. ¿Está pensando utilizar otros dominios de Spike o incluso otras construcciones que abarquen una región mayor de la proteína? La primera parte. Está. En cuanto a la primera parte de la pregunta, tenemos algunos datos en cuanto a protección o no protección, respuesta inmune contra las vacunas y contra infectados naturales, personas infectadas naturalmente por el virus. Tenemos algunos resultados que no queremos presentar porque son muy iniciales, pero sí lo que le podemos transmitir es que son, por lo menos utilizando el kit cuantitativo y nuestras manos, digamos, son muy promisorios en cuanto a los resultados de niveles de anticuerpo. En cuanto a lo segundo, sí, es
es muy, y de hecho hay otros kits, otros ELISAs que utilizan otras partes de la Spike. Nosotros tenemos, digamos, también abierto unas líneas por ese lado. Lo que pasa que como comparativamente con otros kits, la verdad que ELISA nos ha andado tan bien, estamos tan contentos con los resultados que hemos obtenido. Bueno, pensamos, o hasta ahora le hemos hincado el diente y dado mucho tiempo y pienso y trabajo al desarrollo. Nosotros pensamos que justamente el día de ayer, cuando se presentó en el MSP, cerramos una etapa en cierta forma. Ahora la etapa que viene es la de otros colegas que utilicen esta herramienta en la cancha, como decía en la presentación, y también que ahí se va, en otras manos, va a verse cómo funciona. Nosotros confiamos plenamente en que va a andar, es una muy buena herramienta y va a poder dar respuestas. En cuanto a la protección frente al virus en mucosas, esa es una hipótesis de las que hay de por qué estos pacientes que desarrollaron COVID-19, ¿sí? O sea, tuvieron una PCR positiva, ¿por qué no desarrollan una respuesta inmune humoral detectable, al menos por los kits comerciales que tenemos a disposición? Bueno, una de las posibilidades, de las hipótesis que se ha manejado, es que justamente esas personas ya logran controlar la infección a nivel de mucosas, su sistema inmune logra controlar el virus a nivel de mucosas, impidiendo el ingreso, ¿sí?, y el desarrollo de todo lo que es la respuesta inmune, que no voy a entrar, pero la respuesta inmune con activación de dendríticas, etcétera, etcétera, y activación de B y plasmocitos y todo lo demás. Entonces, como que no hay digamos, se controla en la barrera, en la primera barrera, ¿sí? Y en cierta forma, pero la respuesta inmune en mucosas frente a este virus es un tema muy apasionante también, que se sabe bastante ahora, o bastante más que el año pasado. Y bueno. Muchas gracias. Agradecemos a todos los que han enviado sus preguntas a través del chat. Son muchas las preguntas, se las vamos a compartir al panel para que a posterior las responda vía mail. Por último, queremos pedirle a cada uno de los expositores una reflexión de qué impacto podría haber tenido para el país no contar con los equipos técnicos que cuenta, con la tecnología que se pudo desarrollar para el control de la pandemia. Y también una reflexión hacia el futuro. Bueno, todo esto seguramente los ha motivado para seguir adelante estudiando y planificando otras cuestiones sobre el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Bueno, ¿qué se espera de acá a futuro? Bueno, en primer lugar, el estar muy orgullosos, ¿no?, del sistema científico que tenemos, que es chiquito, que es humilde, que ha estado históricamente desatendido, en algunos momentos mejor atendido, pero ya hace tiempo desatendido, muy desatendido, que pudo responder, que fue una suerte de músculo que reaccionó y que no pidió absolutamente nada a cambio, porque lo otro importante es decir que nosotros, digamos, somos investigadores y docentes de la Universidad de la República, también del Instituto Pasteur de Montevideo, pero que no pedimos nada más que poder trabajar y poner estas herramientas. Por otro lado, hoy yo siento una mezcla de cosas personalmente, siento muchísima frustración, porque creo que el Uruguay podría haber seguido un camino que nos acercara a
a uno de esos países que siguieron siendo modelo desde el inicio del manejo de la pandemia y nosotros no lo fuimos. Hubo un cambio de prioridades desde mi punto de vista. Así que es una suerte de los reconocimientos, la exposición, un montón de cosas muy contradictorias, de sentirme por un lado muy contento y decir, bueno, pero se ganó tiempo, que eso fue lo que no podés comprar nunca en la vida, ¿no? Tiempo, y eso lo compramos, porque nosotros en noviembre del año pasado tendríamos que haber tenido bastantes más de 3.000 muertos, y no llegábamos a 100. Pero también se perdió una oportunidad única que teníamos, porque que la vacunación es la manera, sí es la manera, pero la vacunación no se la protegió como se la había que proteger. Protegimos más en otros momentos y en otras instancias y no blindamos la vacunación, que era lo fundamental, y más en este contexto. Pero por otro lado, sí, de alguna manera contento, de alguna manera frustrado, de alguna manera seguir, intentar impactar en la gente nuestra, los estudiantes, los colegas, colaborar, pero sí, hoy hace rato, tengo esa mezcla de sentimientos. No, yo capaz que repito alguna cosa, pero me parece que lo bueno de todo este camino recorrido este año y algo, han pasado cosas buenas y cosas malas, y creo que hay que aprender de ambas. Para la comunidad científica nacional y la comunidad académica, también esto dejó algunas enseñanzas que tenemos que ser inteligentes todos digamos, de darnos cuenta qué herramientas manejamos, cuáles nos sirvieron, cuáles no, para conseguir objetivos comunes. Me parece que yo con lo que me quedo lo más importante es eso que transmití al final. Me parece que el Uruguay se enfrenta constantemente, y más allá de esta pandemia y a futuro, como planteaban ustedes, se va a seguir enfrentando a desafíos, a preguntas, a problemas a resolver, y ahí tenemos que ser inteligentes de utilizar los mejores recursos que tengamos, y tenemos buenos recursos, humanos y tecnológicos. El tema es que la máquina esa funciona si uno le mete combustible, y el combustible para que la ciencia funcione no es otro que plata. Y hay que decirlo así, claramente. Tampoco estamos hablando de millones y millones, simplemente equiparar, digamos, una inversión, porque eso tampoco es un gasto, es una inversión, equiparar a lo que pasa por lo menos en Latinoamérica, que estamos muy por debajo en gasto en relación al PBI, en inversión en relación al PBI en ciencia y tecnología, por ejemplo, si nos comparamos con Argentina y Brasil. Y de hecho, lo que demostró Uruguay en esta pandemia es que su comportamiento fue al menos igual, y en muchos casos mejor, que muchos países latinoamericanos. Entonces, yo creo que las condiciones están dadas, el tema es aprovechar esas condiciones, porque también la formación de recursos humanos que venimos hablando y las capacidades tecnológicas, eso también fue inversión previa. Y si uno no la usa, fue una inversión malgastada. Y si no la usa, sería muy triste, porque usarla significa resolver problemas de la gente. Gonzalo siempre insiste en eso, y creo que desde la UDELAR, porque como decía Gonzalo, somos docentes de la UDELAR, una de las tareas que tenemos primordialmente es apoyar a la sociedad en que vivimos y aportar desde nuestro espacio a la sociedad en que vivimos. Yo creo que ese es el gran desafío por delante, aprender de los errores, de los aciertos, y seguir convenciendo a quien toma decisiones a nivel político, seguir convenciendo de que
vale la pena invertir en ciencia y tecnología. Bueno, en realidad, obviamente, tomo un poco de todo lo que dijo Gunza, lo que dijo Sergio. Obviamente en este camino tuvimos aciertos, tuvimos errores y creo que de todo eso aprendimos. Pero me quiero quedar con que para nosotros la pandemia, a pesar de todo lo malo, para la ciencia fue una oportunidad de poder mostrarle a la sociedad lo que hacemos, de que sepan para qué nos pagan, porque nosotros somos docentes de la Universidad de la República, y estar cerca de la sociedad. Nunca nos pasó que a la gente le importara tanto lo que nosotros hacemos. Realmente, que a los periodistas les importara tanto, que a los políticos les importara tanto, y realmente eso fue un acercamiento que creo que si no hubiera habido la pandemia no la tendríamos. Y bueno, fue una oportunidad de mostrarnos y de mostrarnos la capacidad que tenemos, la capacidad que hay en la ciencia del Uruguay para resolver problemas concretos, y cómo sinergizando diferentes grupos interinstitucionales, multidisciplinarios, podemos resolver problemas concretos. Y me parece que eso es una de las grandes, digamos, enseñanzas que nos deja esto, y satisfacciones también. Y sobre todo también mucho orgullo por toda la gente joven que estuvo trabajando en este trayecto, que dejaban de lado sus proyectos personales, su tesis de maestría, su tesis de doctorado, para sumarse a esta causa común. Y eso realmente creo que al final del día lo que más siento de eso es orgullo. Y esa gente que se formó acá son estudiantes nuestros y estudiantes de otros docentes, pero que así, como decía, sin ningún fin económico, se sumaron a trabajar con nosotros y tiraron para adelante como que fuéramos un grupo de toda la vida. Y de eso tenemos que aprender también, a trabajar mucho más juntos de lo que trabajamos. Así que nada, en definitiva me quiero quedar con lo bueno entre todo esto malo que estamos viviendo. Y bueno, y nada, y aprendimos que podemos, y también con el tema de los test, que nos dio soberanía nacional, que nos volvimos independientes de todo lo que era, digamos, todo lo que eran las compras extranjeras. Bueno, también pensarlo que con las vacunas no nos pasó lo mismo. Con las vacunas tuvimos que salir a negociar con las grandes farmacéuticas. Y Uruguay tiene las capacidades para hacer vacunas. Falta la parte tecnológica, falta en realidad una infraestructura, pero la gente está formada, tenemos gente muy formada. Entonces, eso es otro de los aprendizajes. Quizás, si el programa de vacunas hubiera estado funcionando, hubiéramos sido mucho más independientes y nos hubiera pasado lo mismo que nos pasó con los test al inicio de la pandemia. Entonces, quizás, eso es uno de los aprendizajes que obviamente, como decían tanto Gonzalo como Sergio, se necesita inversión, pero tampoco, si uno va a números grandes, tampoco es tanto lo que necesitamos y lograríamos grandes resultados. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de otro seminario académico organizado por el Comité y la Dirección Académica del Hospital de Clínicas. Creemos que esta instancia nos ha servido a todos para poner en valor lo que es la importancia del desarrollo de la ciencia en nuestra nación, y que el abordaje de la pandemia hubiese sido muy distinto de no ser que nuestro país no contara con el desarrollo que hemos tenido, con los equipos técnicos y los científicos que tenemos. Fue un privilegio tener la presencia del rector de la UDELAR y de 3 investigadores que estuvieron directamente involucrados en el desarrollo de los test diagnósticos que hoy son aplicados diariamente en nuestro país y que dan un alto impacto. Agradecer nuevamente su presencia y sus excepcionales exposiciones a los investigadores. La presencia también, agradecemos, del director del Hospital de Clínicas, el doctor Álvaro Villar. Y también queríamos dar un gran agradecimiento a la dirección académica por poder brindarnos esta oportunidad al cuerpo estudiantil de estar más directamente en contacto con lo que sería la divulgación científica. Bueno, por último, recordamos que esta instancia va a quedar grabada y publicada en la cuenta de YouTube de la Dirección Académica del Hospital de Clínicas. Y muchísimas gracias por su atención y esperamos volver a encontrarnos en las próximas instancias. Gracias.